¿Cómo están? Gracias por acompañarnos al capítulo 20 de nuestro podcast Watching Tax de PwC Chile. Hoy tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el diputado Agustín Romero, miembro permanente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un día muy especial. Me imagino que está muy atareado porque allí hubo elecciones, así que de harto debate y harta reunión. Y gracias por hacerte el espacio hoy para estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias Roberto y encantado de poder participar en un debate, perdón, en este podcast que También al puede ser final... debate. Exactamente, vamos a poder debatir, no, pero hablando de la importancia que tiene para hoy día, para la economía, para las empresas, poder hablar de crecimiento, hablar de los temas que importan a los que colaboran con el empleo, por lo tanto, sí, contento acá de estar con ustedes. Muchas gracias, diputado. Tenemos una agenda para conversar estos 30 minutos, pero podemos partir por las contribuciones, que es un tema que preocupan a la ciudadanía, preocupan a las autoridades, preocupan a la autoridad tributaria, preocupa porque ha habido muchas reuniones en el Parlamento con la autoridad tributaria por ciertas distorsiones, ciertos dichos del director que han sido rectificados. Estudios de Libertad y Desarrollo, que fue publicado en un análisis específico sobre contribuciones, una minuta que publicó la autoridad tributaria de cambios que propone realizar a partir del 26 para monitorear y reducir ciertos avalúos que pueden estar distorsionados por temas que no sabemos bien por qué, pero que va a generar una potencial reducción a ciertas contribuciones o bienes raíces a partir del 26. Tenemos un informe muy pormenorizado realizado por la Defensoría del Contribuyente, donde detectó muchas anomalías en los avalúos de bienes raíces que generaban incrementos en las contribuciones en forma injustificada, opacidad de cómo se realizan los avalúos por parte de la autoridad tributaria, recomienda cambios. Y además estamos en época electoral, con lo cual los candidatos proponen también modificar el actual régimen de contribuciones, cambios legales, ¿no? Y mientras tanto hay candidatos que proponen, reducir o eliminar las contribuciones para el adulto mayor con ciertos segmentos de la población. Otros proponen congelar las contribuciones mientras no existe una reforma legal que modifique el régimen de las contribuciones. Otros proponen cambiar la forma en que se determinan, etcétera, ¿no? Hay mucho sobre contribuciones. Mientras tanto hay que pagarlas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que las contribuciones son un impuesto injusto. Eso quiero partir diciéndolo claramente. Todo impuesto al patrimonio, todo impuesto que grave o un hecho grave personas que ya han pagado tributos, a nosotros nos parece que eso es injusto, ¿ya? Sí. Hay un principio claro en el derecho tributario que no se puede gravar dos veces la misma cosa, ¿ya? Y por esa razón a nosotros nunca nos ha parecido razonable mantener estos impuestos, por así decirlo, al patrimonio. Como diría el ministro Marcel, estos impuestos al stock. Sino sí, que lo que se tienen que grabar finalmente son flujos, las ganancias, el mayor valor, ese tipo de cosas. Y las rentas en el fondo, exactamente. Pero dicho eso, el tema de las contribuciones hoy día adquirió una peligrosidad, o por así decirlo, una mayor polémica, porque yo creo que primero es oscura la forma en la cual te fijan las bases para el cobro, ¿ya? Y esto estamos hablando de los avalúos, ¿ya? Sí. Y fue brutal, yo creo, la misma confesión que hizo el director de Servicio de Impuesto Interno en la Comisión de Hacienda cuando lo citamos a raíz de estas críticas que empezaron a surgir dentro de la población. Si aquí no hay que ser ciego. Cualquiera de los diputados que recorremos nuestros distritos nos hemos dado cuenta que la gente dice, oye, no, yo no puedo pagar esto, o me empezaron a cobrar, o me subieron no sé cuánto, y ahí fue que nosotros citamos al director de Impuestos Internos y él nos dijo que no había transparencia, esa fue la palabra, no hay transparencia en esto. Lo reconoció. Sí. Y lo reconoció, y eso es muy grave. Claro. Y ahí nosotros, digamos, quedamos muy sorprendidos, primero porque nunca nos habríamos imaginado algo tan complejo para la legitimidad de los tributos. Claro. Porque en el fondo nosotros entendemos que hay que pagar tributos, hay que financiar las obras sociales del Estado a través de los impuestos, pero el contribuyente lo que al menos pide es que, ok, dame una base legítima
para que yo pueda pagar. Y puedo ejercer mis derechos de reclamar algo que puede no estar bien Efectivamente, determinado. y eso, Roberto, también nos llamó la atención porque el director dijo, no, es muy poca gente la que reclama. Ya, y ahí se empezó a hundir más. Claro. Muy poca gente. Entonces nosotros le decíamos, le paso mi WhatsApp, por así decirlo, para que usted se lleve los Claro. reclamos, que a lo mejor son más que los que usted tiene en el servicio de impuesto interno. Yo le pregunté cuál era el rol del defensor del contribuyente, porque efectivamente cualquier persona que reclama sobre impuestos tiene una asimetría con el servicio muy grande. Entonces, yo le decía, lo lógico es que si hay una persona que haga un reclamo, usted le envíe inmediatamente los antecedentes al defensor del contribuyente y de inmediato se articule una defensa y haya una coordinación en pro de pagar lo justo o de a lo mejor también darle al contribuyente la garantía de que lo que se le está cobrando es lo que corresponde. Ahora, insisto, vuelvo al punto, el impuesto de las contribuciones es un impuesto injusto y por eso nosotros lo hemos planteado. Nuestro candidato José Antonio Caz lo planteó desde el principio. No más contribuciones y partamos, obviamente, por la vivienda principal o la primera vivienda, de manera tal de que no tenga una persona que seguir pagándole eternamente y de por vida un arriendo al Estado. El otro día Rodolfo Carter lo decía en un punto de prensa muy claramente. Tú tienes una persona que después de que pagaste todos tus impuestos, se te sienta en el living de la casa, el Estado con carepalo y todos los años te va a seguir cobrando las contribuciones hasta que seas viejito. ¿Ya? Independientemente de la capacidad contributiva que tengas en ese momento. Así, exactamente. Hoy día existen exenciones para adultos mayores, pero nosotros creemos que es fundamental avanzar para que todos los adultos mayores tengan esa exención. Claro, uno dice, no, es que tienen que ser los más vulnerables, pero el problema acá no es un tema de quién es el que paga el tributo, sino que es si es o no legítimo el tributo en sí mismo. Sí. Porque claro, muchas veces dicen, no, es que con esto beneficia a los ricos. Ya, o sea, si yo tengo un impuesto injusto y se lo cobro al rico, ¿eso lo hace bueno? Eso no hace bueno el tributo. El tributo tiene que ser justo. Y el tributo, como tú muy bien dice Roberto, tiene que financiar rentas, ingresos, mayor valor. Eso yo entiendo que hay ahí la posibilidad de que el Estado diga, oiga, deme una partecita porque yo necesito también financiar a los más desposeídos, financiar un Estado. Pero impuestos a stock. Arriendos permanentes, como lo que estoy diciendo, al Estado de por vida, eso nos parece a nosotros tremendamente injusto y nos gustaría avanzar, por lo menos en el primer año de gobierno, en la exención completa de los adultos mayores. Y después, obviamente, ir avanzando hacia la eliminación de estos tributos al patrimonio que insisto, nos parecen injustos. O sea, es un gran desafío porque el impuesto tiene muchas distorsiones, ¿no? Porque no considera capacidad contributiva al momento que se recauda de la persona que lo tiene, del propietario que la tiene que pagar. No se sabe cómo adquirió la vivienda, si está fuertemente endeudado, qué capacidad contributiva tiene el año en que tiene que pagarla, si se tiene que endeudar, tiene que liquidar activos para pagar un impuesto que seguramente, cuya renta ya tributó y fruto de eso adquirió un bien que le genera. No incrementa o incentiva la adquisición de bienes raíces porque mejor tener otro tipo de activos que no están afectos hoy día a ese tipo de impuestos que un bien raíz, ¿no? O sea, veamos lo que ha sido el efecto de ir limitando el DFLO. O sea, el DFLO era la mayoría de los inmuebles que se construían en Chile, departamentos de un determinado metraje, sí. 140 metros. Hasta 140. Claro, hasta 140 metros era lo que más se vendían en Chile y habían personas que los compraban como inversión para poder mejorar su renta. Y bueno, y hemos visto hoy día que esto ha ido cada día disminuyendo más, menos permisos de construcción. O sea, todo el tema tributario no es menor a la hora de ir generando incentivos. Yo creo, sinceramente, que a mí me parece que los impuestos tienen que ser justos, tienen que ser impuestos que sean fáciles de cobrar, impuestos que a la gente en el fondo le salga más caro evadirlos que pagarlos. Con una sanción muy fuerte al que evade, eso estamos claros. Seguro. Pero nosotros tenemos que entender que el Estado va a recaudar más, no porque cobre más impuestos, sino que porque crece más y la gente está y el Estado recauda vía crecimiento. Yo siempre recuerdo el caso, no sé si te acuerdas, el primer año después de los retiros, hubo superávit fiscal. Sí. Ahora, yo quiero decir una cosa, eso es una política que estuvo mal hecha, digamos, los retiros no pueden ser una política permanente. Nosotros tenemos claro que eso le hizo mucho daño a Chile, pero como experimento económico, al entregar mucha plata y al dinamizarse el consumo artificialmente, pero solamente quiero ver el efecto práctico final,
hubo crecimiento, mayor recaudación. O sea, quiere decir que si nosotros somos capaces de hacerlo bien, de generar crecimiento, de generar mejores condiciones en la economía, la recaudación va a aumentar. Entonces, yo creo que está comprobado que, en definitiva, si nosotros tenemos una política tributaria que permita invertir, que sea fácil de cobrar, que sea fácil de declarar, sin lo que hemos visto últimamente con el trato que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno hacia el contribuyente, que muchos de ellos declaran y pagan en forma muy voluntaria, si las observaciones no son tantas, Claro. ¿ya? Demuestra que este gobierno tiene equivocado el foco. Y el foco hacia el contribuyente tiene que ser un enfoque de colaboración, considerar a los contribuyentes y a las empresas no como enemigos, son en el fondo socios que nos permiten, a nosotros que estamos en el Estado, yo estoy en el Estado, financiar las obras sociales, poder tener recursos para pagar mejores pensiones, para sacar adelante las listas de espera, para acercárseles, para mejorar la seguridad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a maltratar a aquel que nos colabora en que tengamos los ingresos para poder avanzar en esto? Bueno, modificar las contribuciones, bueno, ni hablar de eliminarlas, modificarlas, o sea, modificar la ley que hoy día las rige, va a ser un desafío importante porque las contribuciones sobre bienes raíces es un impuesto fácil de recaudar, ¿no? Genera una recaudación importante a los municipios, que seguramente van a ser los primeros que podrían oponerse a su modificación, a una importante modificación, no a ciertos ajustes, ¿no? Sino una modificación importante. Va a haber que pensar cómo se reemplaza, cómo se financia, cómo se consigue financiamiento para los municipios no obstante, la Contraloría hizo un informe tiempo atrás donde, claro, los municipios han incrementado en forma importante los gastos, el Estado en general, ¿no? Y los municipios también en un 130% en los últimos 9 años, ¿no? Y el informe de Libertad y Desarrollo menciona que las contribuciones o los avalúos se han incrementado potencialmente, exponencialmente, mucho más que el PIB en un periodo de 9 años, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar ahí, ¿no? O sea, hay desafíos importantes, yo lo reconozco, pero la injusticia del tributo no puede ser moderada porque hay un efecto práctico que se pueda producir por ejemplo, en este caso, la recaudación de las municipalidades. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a suplir con algún aporte basal todo este gasto que se les elimine a los municipios relacionado con el tema de las contribuciones. Pero también hay un desafío importante que hay que considerar, Roberto. O sea, las municipalidades hoy día, y le pregunto a lo mejor los que me están escuchando en el podcast saben perfectamente cuánto se demora una municipalidad en darte la patente, por ejemplo, o un permiso de construcción, una patente para un restaurante, una patente para un comercio, una patente para una peluquería, para un centro comercial. ¿Cuánto se están demorando para ir a visitar las obras de un strip center y empezar a cobrar las patentes que corresponden? Entonces, hay un trabajo también, hay una pasividad, a mi juicio, también de las municipalidades que tiene que ser corregida. O sea, es mucho más fácil para el director de Administración y Finanzas de un municipio agarrar el teléfono y llamar al subdirector y decir, oye, ¿cuándo me voy a remitir el anticipo al fondo común? Claro. A decir, ¿saben qué más? Inspectores vayan a fiscalizar, inspectores vayan a revisar esta obra que se quiere hacer porque necesitamos un permiso grande. Aquí mismo en esta comuna en que estamos, en Las Condes, donde se hacen proyectos importantes, grandes centros comerciales, ¿cuánto se demora en entregar los permisos? A mí me gustaría que también hubiera ahí agilidad. Claro. Y yo creo que eso también genera los recursos necesarios para también suplir estos fondos que se podrían ir. Ahora, las municipalidades hoy día solamente en licencias médicas se gastan estos 380 millones que nosotros estimamos que son por la primera vivienda. Claro. Y vemos también informes de la Contraloría que habla de 1.500 millones de dólares en malos manejos, mala gestión de los recursos públicos. Entonces, sí. A ver, yo creo que seamos ordenados, sentémonos y digamos las cosas como son. Plata hay, ¿ya? Plata hay, y no puede ser posible que sea lo más cómodo que en vez de hacer la pega del Estado, la pega de fiscalizar, la pega de salir a la calle a buscar los recursos, meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes o seguir cobrando impuestos injustos. Eso, por lo menos, nosotros no lo aceptamos. Bueno, hablando de recaudación y de fondos, tenemos el informe del mes pasado del Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Y toda la discusión que se presentó con el Ministerio de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda presentó un oficio, una minuta al Senado, a la Comisión de Hacienda del Senado, respecto de el exceso de atribuciones del Consejo Fiscal Autónomo respecto de lo que está sosteniendo Hacienda de la recaudación que proyecta
el déficit que proyecta en función a la recaudación que proyecta, que para eso requiere cambios legales que están en manos del Congreso, ¿no? Y ahí se generó una discusión que tiene 30 días de vida, esa discusión, y sigue. Porque... Sí, a ver, yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo, que es una muy buena institución en el sentido que nos permite abrir los ojos, ha sido bastante claro desde hace mucho tiempo, desde que yo ingresé al Congreso y estoy en la Comisión Mixta de Presupuesto y he estado en prácticamente todos los informes que ha hecho el Consejo. Ha dicho lo mismo, la trayectoria del gasto, los ingresos permanentes, el ahorro, lo he señalado desde que yo llegué al Congreso. Esa es su función, ¿no? Mostrar datos, o sea, como para que tomen decisiones. Ellos muestran datos y explican cuál es la situación país y los riesgos que ellos ven a determinadas políticas públicas. Ellos informaron, obviamente, lo que ocurrió en el tiempo de pandemia, cómo fue creciendo la deuda pública, y fueron advirtiendo permanentemente que de mantenerse ese ritmo de gasto, obviamente que vamos a pasar este límite prudencial de gasto, que es el 45% del producto, ¿ya? Este gobierno claramente eliminó todos esos gastos excesivos fruto de la pandemia y que eran evidentes porque ya no se hacía necesario. Chile pasó ya la etapa de emergencia que implicaba la pandemia y por lo tanto había que hacer esta rebaja. El gobierno se ufana de eso y dice, oh mira, nosotros bajamos el gasto, pero es evidente, o sea, bajar de una situación de emergencia a una situación normal, era evidente el paso que había que hacer. Ahora, el problema que hay es que, y fue lo que empezó a ocurrir después, de que el gobierno de todas maneras se equivocó en la estimación de ingresos. Dijo que iba a recibir A y empezó a recibir bastante menos que eso. Entonces, el problema es que el Consejo Fiscal fue haciendo las advertencias correspondientes y el gobierno, si bien es cierto, bajó ese gasto, bajó el gasto en comparación al tiempo de la pandemia, no moderó el gasto en función de los ingresos que tenía. Claro. Durante todos los años que fuimos... Lo que pasa es que es difícil moderar el gasto, Es que lo que pasa es que siempre el gobierno dijo nosotros vamos a crecer 1 o 2 o 3 o 2 puntitos por sobre el PIB. En función a eso iba ajustando el gasto pero hacia arriba. El problema que hay es que, es que si ellos pensaban que la estimación de ingreso era 2 y ellos se endeudaban por el 3,5, o sea, por el 3,5, ese 1,5 había que buscarlo por fuera. El problema es que los ingresos no eran 2, sino que de repente eran 1,6, 1,5, 1,2. Entonces, el problema que se fue produciendo finalmente es que todo eso que no se obtenía por la vía de la recaudación o por la vía de los ingresos nacionales, había que ir a buscarlo afuera. Si eso pasa en cualquier casa, digamos, no es necesario ser muy economista para entender que si no te alcanza con lo que ganáis, vaya a tener que ir a pedirlo afuera. Por la vía del crédito. Ahora, lo que hizo este gobierno fue algo mucho más grave. En este gobierno se gastaron primero la plata del litio. O sea, cuando dicen, oye, es que se gastaron la plata de Corfo, claro, esa plata de Corfo eran los ingresos adicionales del litio que se entregaron allá para que Corfo lo administrara. Y esto generó una polémica. El gobierno dice que eso es lícito, por supuesto que es lícito, pero es correcto gastarse los fondos que ingresaron de forma extraordinaria. Nosotros muchas veces en el Congreso pedimos que esos ingresos extraordinarios, por ejemplo, se usaran en listas de espera, que era una emergencia, ¿te fijas? Pero aparentemente, según el ministro, esto se gastó en seguridad, en salud, en los temas sociales, pero cuando uno revisa, cuando uno recorre los distritos, recorre Chile, se da cuenta que, ¿en qué parte, por favor, cuéntame dónde están? Porque no están ni en seguridad, no están ni en la mejoría en salud, no están en la mejoría de la educación tampoco. Entonces... esta plata se fue a gasto corriente, esta plata se fue a asesoría, se fue a sueldo, se fue a mantener al Estado, no se ahorró ahí. Y eso pasó con eso. Como tú dijiste en una reunión de la comisión, no está en infraestructura, no está en hospitales, no está en aeropuertos, no está en autopistas. ¿Dónde están? Claro, o sea, al final lo escuché. O sea, las únicas autopistas que han mejor infraestructura, ¿cuáles son? Las concesionadas, y ahí tenemos otro temón, otro gran tema. Sí. Pero volviendo a estos gastos, y el segundo gran problema fue que se gastaron los fondos de reserva, y con una, por así decirlo, una patudez increíble, porque nosotros en el penúltimo presupuesto dijimos, ya, ¿sabe qué más? Hicimos una rebaja de gasto. Y el ministro nos advirtió y dijo, bueno, pero yo tengo yo tengo gastos comprometidos y voy a tener que salir a buscar esos recursos. Bueno, ¿y qué hizo? Ocupó los recursos que están destinados a las emergencias, pues, este fondo de estabilización que tenemos nosotros fuera en el extranjero y que se ha ido creando. Que se ha reducido dramáticamente. Y se redujo mucho. O sea, en este momento creo que no alcanza los 2.000 millones. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo dice varias cosas. Primero, no se respetaron o no se cumplió con bajar gastos cuando no se tenían ingresos. Lo segundo, está diciendo que al final hoy día el Estado de Chile está muy ¿cómo se llama?, expuesto
a un problema, dado que no tenemos mucha espalda para un terremoto, para otra pandemia, para alguna sequía importante. Una para algún subprime, como o fue, sea, en me este acordaba del minuto. ministro Velasco que echó mano a este fondo que en aquel momento, Pero también el en ministro. 2008-2009, era un gran fondo que Exactamente. permitió que Chile Exactamente, pasamos, pasara no nos piola dimos por ni la... cuenta. No, no. Pero también esos ministros de Hacienda tenían otra visión, pues, con los ingresos extraordinarios del cobre en ese momento, ellos no se lo gastaron. Ellos agarraron esa plata y crearon estos fondos soberanos, precisamente para las épocas de vacas flacas. Si esta cuestión está en la Biblia, no es que me ponga, Claro. no es que ponga muy Claro. aquí a predicar, pero esto está en la Biblia, o sea, vacas flacas, vacas gordas, todos lo sabemos. Sí. Entonces, pero este gobierno no le importó. O sea, y eso yo creo que es una cuestión exprofeso de este gobierno. O sea, y el ministro Marcel hizo la pega que le dijeron. O sea, usted saque la plata donde sea. Si no tenemos la reforma tributaria que le rechazamos, que era un desastre, yo creo que tienen que haber hecho varios podcasts sobre ese tema. Sí. Claramente, tiene que usted buscarme la plata porque yo tengo que gastar en esto. Claro. O sea, aquí no se le ha reducido la plata para nada de los temas de género, no se ha reducido la plata para nada de esta organización del Instituto de Derechos Humanos. Todos los años le suben los presupuestos para los presupuestos de cultura, para pagarle al artista, y cultura, a mi juicio, también de dudosa calidad. O sea, ahora están pidiendo 30.000 millones para TVN. O sea, el gasto no baja. Aquí no baja y los sueldos tampoco bajan. Lo que sí, hay que meterle la mano al bolsillo a algún chileno, cobrar impuestos injustos, o gastarse los ahorros. Y eso es una cuestión que el país no resiste 4 años más de un gobierno así. Sí, te escuché en las sesiones de la comisión diciendo, bueno, nosotros hemos sido lo que aprobamos los presupuestos, ¿no? Entonces, o sea, tú lo votaste en contra, pero al final se aprobó, entonces no es culpa ni del Consejo, no es culpa, o sea, es como que hemos ido aprobando los presupuestos, ¿no? A ver, Roberto, yo muchas veces con en la voto comisión... en contra. Sí, se pero a aprobó, ver, en la ¿no? comisión, en la comisión mixta, cuando el Consejo presentó la primera vez que yo estaba ahí, dije, bueno, la pregunta es qué vamos a hacer. Porque el problema es que se produce una dinámica en la tramitación del presupuesto que a mi juicio es muy perversa. Porque todos dicen, no, esto es muy grave, esto es terrible, pero llegado el momento de la tramitación, comienzan el pirquineo para conseguir las aprobaciones presupuestarias. Entonces, ¿qué me hay a mí? ¿Qué construimos acá? ¿Qué gesto se hace para el de allá? Y finalmente el presupuesto se aprobó mágicamente con lo que quería el gobierno. Y a lo más se firma un protocolo que el gobierno no cumple. Vamos a presentar una ley dentro del dentro del segundo semestre del año siguiente. O sea, no la podéis presentar, tenéis todo el año para presentar una ley que no sabe si se va a aprobar o no, Claro. ¿ya? En qué términos se va a hacer. Pero no hay ningún esfuerzo en cumplir esas recomendaciones, que al final son objetivas, son datos. Ahí no hay una opinión política. Yo te diría que incluso a mí, si yo tuviera que hacer una crítica al Consejo Fiscal Autónomo, le diría, fueron demasiado blandos. El Consejo Fiscal todavía habla de estrés fiscal y no habla de crisis O sea, fiscal. quiso ser duro y le dieron duro. O sea, Quiso ser duro y le dieron duro el mes pasado. O sea, claro, pero es que tampoco fue duro. Ellos, te insisto, ellos hablan de estrés fiscal. Sí. No dicen crisis fiscal, y las cosas en este país, lamentablemente, cuando no se dicen por su nombre, Claro. no se abordan y no se atacan como corresponde. Diputado, estamos en época electoral plena, cada vez más día tras día, y el Ministerio de Hacienda tiene importantes proyectos que está por enviar o que ha enviado y tienen que ser analizados, ¿no? El ministro de Hacienda comentó que tiene un proyecto de proinversión, de un fast track para proyectos importantes de inversión, que tienen alguna vinculación con el medio ambiente y que son amigables, que no generan un problema ambiental. Entonces, propone, yo no he visto personalmente ese proyecto, creo que no ha sido enviado todavía, al que denomina Fast Track, dentro de varias iniciativas pro inversión. También hay un proyecto vinculado a las pymes, donde Hacienda comentó que en ese proyecto va a incluir cambios a las contribuciones o bienes raíces, entre otros proyectos que en la época electoral están complicados y además están vinculados a la recaudación también, porque el gobierno menciona que con esos proyectos va a generar cierta recaudación, incremento de recaudación que va a solventar estos gastos que el Consejo Fiscal Autónomo está cuestionando, ¿no? O no cuestionando, lo dice estadísticamente. Y además tenemos a los candidatos mencionando propuestas de reformas tributarias, ¿no? En su gran mayoría vinculadas a una reducción en la carga tributaria de los contribuyentes para potenciar el crecimiento. Y eso es importante porque hay como cierto consenso
de lo que uno lee en la prensa, de las entrevistas que uno ve, de que una reducción, después se verá de qué magnitud, en el impuesto corporativo, sería potenciador de la inversión, del crecimiento económico, ¿no? Y Hacienda tenía un proyecto de ley meses atrás que lo retiró porque veía que no había piso político para su aprobación, en donde proponía en ese proyecto reducir el impuesto corporativo al 24% y esa reducción de la recaudación compensarla con otros incrementos, ¿no? Los dividendos, impuestos personales y demás. Y ese proyecto lo retiró, ¿no? Pero había como reconocimiento de que una reducción del impuesto corporativo potenciaría el crecimiento. Y eso está tomado por varios candidatos. Así que se vienen tiempos de hartos debates en temas tributarios. Sí, se ven hartos debates, pero a ver, a mí me gustaría que de una vez por todas los gobiernos o los candidatos no debatiéramos más sobre subir impuestos. Yo creo que eso es algo que frena la economía y frena a los inversionistas. Porque no hay certeza. O sea, lo que pasa es que tú necesitas reglas claras. Pues. Si vas a hacer una inversión importante, necesitas tener una claridad, un horizonte para poder recuperar tu inversión o entender cuánto vas a tener que gastar. ¿Ya? Yo creo que Chile es un país atractivo, tiene mucho potencial en distintas áreas, agrícola, energía, minería, todo eso, pero obviamente que si tú tienes un escenario permanente de incerteza, de incertidumbre, si el gobierno que llega te va a subir los impuestos o te va a cambiar las reglas de juego en materias laborales, evidentemente que eso no ayuda para nada a mejorar la situación económica y eso afecta obviamente el crecimiento, el empleo, todo lo que es necesario para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero yo creo que respecto al tema del impuesto corporativo, esto es evidente. O sea, me da mucha risa este bueno porque siempre cita la OCDE en todo, ¿no? La OCDE dice que claro, pero la OCDE hace rato que está diciendo que Chile está por sobre los promedios del impuesto corporativo, sí, pero ahí como que ya esa parte, esa hoja la sacaron, se les quedó doblada. Así como que esa parte se les cayó el café, por así decirlo, y no la ven, digamos. Ven las cosas que les gustan, pero no las que en el fondo no les acomoda su discurso. Pero hoy día se hizo evidente, ¿ya? Ahora, lo que no me gusta es que el gobierno estas cosas las abrocha con otras cuestiones y eso toma de rehén, por así decirlo, las pymes o toma de rehén esta causa que es justa, que es evidente y la mezcla con desintegrar sistemas, la envuelve con estos impuestos, por ejemplo, a los dividendos o incluso a las transacciones que se hagan entre empresas relacionadas, por ejemplo, para dividirse o hacer traspasos de activos. Entonces, claro, ese tema también es una cuestión que hay que considerarla. Entonces, de repente nos puede salir peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que en general hay que bajar ese impuesto, pero también pienso que si las otras reformas, que insisto, yo no las conozco todas, si van a ser finalmente que este efecto que se quiere buscar a través de esta rebaja va a ser perjudicial por otro lado, yo prefiero mil veces a lo mejor quedarnos con este impuesto, de dar más certezas jurídicas para que esto nos vaya a cambiar y la gente tome sus decisiones respecto de invertir en estas condiciones, con estas reglas, con esta institucionalidad en Chile. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque este gobierno es muy tramposo en eso y nosotros siempre hemos hablado de los caballos de Troya. Te ofrece este caballo, este regalo, pero adentro viene con todo un sinnúmero de males que afectan también de otra manera a la economía. Yo no sé si ese impuesto, por ejemplo, esa rebaja va a estar condicionada a la aprobación, supongamos, de la negociación ramal, que yo creo que le haría un daño espantoso a Chile. Sería esto convertir nuevamente a este país en la Unidad Popular. Claro. O transformar a los sindicatos en estos piquetes que tienen los argentinos con un financiamiento de todos los trabajadores de Chile contra su voluntad para financiar la CUT. O sea, ese es un proyecto que es para financiar nada más que a la CUT. Sí. Hoy día las grandes empresas en todos los sectores tienen sindicatos y sindicatos bien fuertes. Nosotros hemos visto negociaciones en el retail, en las clínicas, en la minería. O sea, las grandes empresas tienen. ¿Quiénes son los que no tienen hoy día negociación colectiva? Probablemente las pequeñas y medianas. Sí. Y ahí es donde obviamente hay que ir a meterle el diente por la CUT y obviamente que la negociación ramal es una cuestión, un incentivo muy, muy interesante. Pero como te digo, yo creo que en este caso en particular del impuesto corporativo es algo que es necesario llegar a ajustarlo a los valores que tiene, que nos hagan más competitivos, pero ver bien cuáles van a ser las compensaciones que se van a hacer. ¿Ya? Y en eso yo creo que hay que ser bastante responsable también, porque si esas compensaciones no sean o van a ser más dañinas,
Yo que la rebaja en sí mismo. yo prefiero a lo mejor ser honesto y tal vez no avanzar allá. Pero si nosotros somos capaces también de crear certeza y a través de esta rebaja podemos también ir destrabando proyectos, que también ese es otro tema que también es enorme, podríamos tener hasta como Sí, 5 horas de conversación sí, respecto de todos los proyectos que están detenidos. sí. Nosotros tal vez podríamos compensar por la vía del crecimiento. Y nosotros confiamos mucho en la posibilidad de crecer. Y yo creo que este país está como, por así decirlo, amarrado. Fíjate que la mayor recaudación que se tuvo este año fue la exportación. Fueron rubros que están dispuestos a invertir y a salir de Chile. Nosotros tenemos todo este tema de la cereza, lo que estamos exportando en distintos rubros, Sí. que a pesar de este gobierno, digo, a pesar de y con pesar de este gobierno, potenciado. se potencian. Sí. Entonces, yo siento que este país está amarrado. Sí. Y nosotros lo que tenemos que buscar es de alguna u otra manera desamarrarlo. Y estoy seguro que vamos a lograr crecer mucho. Diputado, lo importante es lo que queda escrito. ¿Y qué quedó escrito? Bueno, el Ministerio de Hacienda, cuando retiró el proyecto de reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo con una compensación en los dividendos y en otras materias, hizo un informe de por qué lo retiraba, ¿no? Y por qué era importante ese proyecto, que igualmente lo retiraba. Y eso lo tratamos en un podcast anterior con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y leímos ciertas partes de ese informe, que está muy bueno el informe que hizo Hacienda, pero destacamos muchos puntos de ese informe donde hacía referencia a las bondades y el efecto potenciador del crecimiento que tenía la reducción del impuesto corporativo. No porque lo digan economistas locales, sino porque globalmente a nivel OCDE se reconocía que una reducción del impuesto corporativo potenciaba en ciertos puntos del PIB el crecimiento. Eso es tangible, son datos, ¿no? Y eso quedó escrito, y es importante, porque eso se puede tomar por cualquier candidato, porque está escrito por el Ministerio de Hacienda del actual gobierno, y está citado qué fuente se toma. Así que es un dato muy importante. Sí, a ver, yo insisto en que es fundamental avanzar en tener un sistema tributario que sea competitivo a nivel mundial, porque también es un factor que los inversionistas extranjeros y también los chilenos comparan, ¿ya? Ahora, yo tengo la sensación de que también hay inversionistas nacionales que también están viendo qué pasa con la burocracia y ese es un factor que también le está costando plata a Chile y crecimiento, ¿ya? Lo que está pasando hoy día con la minera Dominga es una vergüenza. O sea, tribunales de justicia chilenos han dicho esto no tiene pies ni cabeza, autoricen esto. Y el gobierno, por una cuestión ideológica, no. Y tiene una zona que está absolutamente disminuida, que los mismos vecinos están pidiendo que quieren ese proyecto, que necesitan trabajo. Entonces, hay harto también de eso. O sea, la cantidad de proyectos que están haciendo fila para poder avanzar con el Consejo de Monumentos Nacionales, que te para un proyecto ya lo mismo, 1 o 2 años, y eso no solamente en proyectos de inversión, por así decirlo, de empresarios, sino que, por ejemplo, incluso en viviendas sociales. O sea, yo estaba inaugurando... Que también es un proyecto de inversión. O sea, no está bien, sí, pero sí, me refiero a que le está afectando incluso a la propia gente, porque sí, alguien podría decir, ya, pero esto es un mall. Claro. Ya, ok. Pero también vamos a ver la construcción de viviendas sociales y están en lugares donde las mismas empresas constructoras y los mismos gestores, que muchas veces incluso son cooperativas, dicen, oye, me tuvieron parado el proyecto 1 año porque encontraron un pedacito de greda o unas tapitas de Coca-Cola o ese tipo de cosas, y finalmente también ahí el inversionista dice, ¿sabes qué más? No puedo tener parado toda esta inversión por un organismo que no pierde nada, pues te fijas, en los mismos temas ambientales. ¿Ya? Uno está claro que el medio ambiente no puede ceder frente al desarrollo económico, pero hay situaciones, yo recuerdo un proyecto que era de Colbún, si no me equivoco, sí, que en el norte, ¿te acuerdas? Sí, que era de una generadora eléctrica en cascada. En cascada, que era extraordinario. Y al final era porque podía por ahí unos hippies que parece que los consideran como pueblo originario. Eran proyectos gigantescos. Era una maravilla. Sí. Eran y muy innovador. Sobre $1.000 millones de dólares. Detalles de ese era un proyecto espectacular. Ahí está. Y los que dijeron, ¿sabes qué más? Ya no. Porque aparte que incluso cuando tú presentas las carpetas, después te piden más cosas. Entonces, al final, ese tema de reglas claras es lo que también nosotros tenemos que abordar. Y lo más decidor también es lo que te estoy diciendo, es lo que hizo, ¿cómo se llama? La CMPC, que al final invirtió en Brasil.
Entonces dijo, ¿sabes qué más? Aquí no puedo seguir. 4.500 millones de dólares, si mal no recuerdo. Sí, Entonces, eso también te demuestra que teniendo un país competitivo se fue a invertir al país de Lula, o sea, que no es que se haya ido a invertir a Estados Unidos, a donde Lula. Y, o sea, en Brasil tienen más claro cómo hacer crecer y nosotros no. A mí me parece eso generó harto ruido a inicios de año. Sí, es que por supuesto es mucha plata. Entonces, al final tú te das cuenta de que acá pasa que nosotros hemos ido creando un ecosistema que no es amigable con el inversionista. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y como te digo, el tema de los impuestos es importante, por supuesto, es fundamental. Pero crear este ecosistema que colabore con el inversionista, que mire al contribuyente de otra forma, también es fundamental. Diputado Agustín Romero, Partido Republicano, miembro permanente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Un día muy agitado para usted y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nada, para mí ha sido un placer y feliz de que me inviten de nuevo, para tener de repente es bueno ir conversando y reflexionando estas cosas. No me cabe duda que los tiempos que vienen van a ser más dinámicos en estas materias los próximos días. Así es. Muchas gracias, diputado. Buenos días, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.